Hola Poké amigos, hoy nos toca la penúltima creepy del iceberg, la historia de Pokémon Monsters Alpha que decidí titularla como Capsumon por algo que se menciona en la historia y como una forma más resumida y rara de título. Sin más, que lo disfruten. A inicios de la década de los años 90 comenzó a formarse un concepto de videojuegos, uno cuyo creador, Satoshi Tajiri tomaría inspiración por sus años como coleccionista de insectos. Este era el juego titulado como Capsule Monsters, Capsumon o Monstruos de Cápsulas. En un inicio, Nintendo rechazó el proyecto de Capsumon por verle poco potencial para vender ediciones de sus juegos, aunque entre las voces autorizadas, el único que siguió el potencial desde el minuto cero fue Shigeru Miyamoto, creador de las franquicias de Mario y Zelda. Buscando qué cambios hacerle a su proyecto de videojuego, Satoshi Tajiri decidió, por cuestiones de marketing, que el nombre de Capsumon no era tan llamativo como el de Pokémon Monsters, monstruos de bolsillo o como sería abreviado, Pokémon. Tajiri también modificó su idea inicial de cómo los monstruos de cápsula, ahora rebautizados como Pokémons, podrían ser capturados. Descartando su idea de que cada jugador pudiese comprarlos en sitios del juego similares a veterinarias. Añadiendo nuevas ideas a su proyecto, Tajiri obtuvo esta vez el visto bueno de Nintendo, aunque algunos de sus ejecutivos aún no se mostraban conformes con ítems tales como el nombre del juego, la mitad aún decididos a que conservara su nombre original de Capsumon. Si bien su idea era lanzar Capsumon en diciembre de 1991, la falta de fondos para el área de programación, congeló el proyecto durante los primeros días del año 1992. Si bien el aspecto de jugabilidad estaba prácticamente en pañales, el 80% de la música en 8 bits ya había sido compuesta. Quizás el momento más difícil para la vida de Tajiri llegó en el año 1993, cuando con el proyecto Capsumon aún pausado, los altos mandos de Nintendo decidieron convocar a una votación para decidir si cancelarlo o no. Con la mayoría votando que el juego continúe, y con su nombre finalmente quedando como Pokémon Monsters o Pokémon, el resto es historia. Quizás se pregunten a qué se debió mi breve clase de historia pokémonera. Les contaré. Por culpa de un bestial huracán que arrasó con casi todo mi pueblo, los vecinos solidarios de la ciudad aledaña nos donaron todo tipo de alimento y medicina, y hasta en algunos casos, peluches o videojuegos. Como a los niños de mi edad se les permitió elegir entre las diversas cajas de juguetes, mi vista de águila logró divisar el nombre Pokémon, escrito con crayón en una de las cajas y algo borroneado, por lo que sin perder un solo segundo, tomé esa caja y regresé a la casa de mi abuela donde vivíamos temporalmente junto a mis padres. Agradecí que había guardado mi Game Boy en mi mochila de emergencias aquella noche que debimos huir por el temporal, ya que entre los peluches y algunos mangas que contenían la caja, se encontraba una copia de Pokémon Verde, pero el Pokémon Verde original que muy pocos conocían. Creo que gran parte de mi vivencia con ese cartucho se lo debo a que, desde pequeño, me vi maravillado por la cultura japonesa, razón por la cual tomé en mis primeros años de escuela, las clases especiales de japonés. Clases que sirvieron para que entendiera el papel escrito en el idioma nipón que acompañaba al cartucho de Pokémon Verde. Edición que gané en el concurso de 1995, rezaba la misteriosa anotación sin darme el nombre ante héroe solidario que me había donado quizás su objeto más preciado. Nuevamente agradezco mis clases de japonés, idioma con el cual como imaginarán, estaba el juego de Pokémon Verde. En lugar de la típica leyenda del copyright de Nintendo y Game Freak, el juego enseñó un enorme cartel en letras negras en medio del fondo blanquecino. Capsumon Edición Alpha 1.10. Prohibida su copia o distribución. Sentí como mi corazón latía con furia ante la idea de que tenía en mi poder no solo un cartucho del legendario Pokémon Verde, sino también una versión beta, o alfa en este caso, de uno de mis videojuegos favoritos.
Preguntándome qué secretos guardaría, seleccioné la opción de nueva partida, sin poder reprimir una suave carcajada ante la pregunta del profesor Oak de cómo se llamaba su propio sobrino. Era un chiste que no dejaba de tentarme cada vez que lo leía. Tras seleccionar el nombre de mi personaje, este fue achicándose por medio de esa típica animación que desencadena en quedar en la habitación de rojo, solo que esta vez, el spray de mi entrenador se achicó aún quedando rodeado de una infinita oscuridad. Lentamente, esta oscuridad fue rodeando el sprite hasta que este también desapareció. En medio de la nada, un cuadro de texto se formó. Mi cabeza me duele mucho. El juego me devolvió a la habitación de mi personaje, aunque esta lucía mucho más grande, moderna y hasta adinerada que la habitación de rojo. Tras bajar las escaleras, noté que su hogar era una especie de mansión, la cual estaba rodeada de todo tipo de equipamiento científico y mesas con todo tipo de papeles o libros. A medida que recorría el sitio, un cuadro de texto representando un diálogo interno de mi personaje, me dio algo de contexto sobre su historia. Este es mi hogar. Aquí vivo con Azul, mi hermano adoptado que a la vez es mi rival. Mi padre, quien se encuentra preparando el desayuno, es un investigador y un científico que estudia a los Pokémons. Solo desearía que mi dolor de cabeza cesara. Lo más interesante que rescate de aquello es que pese a que Oak se refirió a Azul como su sobrino en la introducción, Azul era mi hermano adoptado en esta versión alfa. A medida que me acercaba a la enorme cocina, mi personaje repetía cada tanto acerca de sus dolores de cabeza, pero sin darme una pista de cómo ayudarme. Azul, quien se encontraba sentado en la mesa principal, ignoró todo intento mío por interactuar con él, por lo que, sin otra opción, me dirigí al sprite del padre de mi personaje, uno similar al del típico científico de los juegos, el cual estaba parado frente al fregadero. No pierdas tiempo y vea que el profesor Oak te dé a tu primer Pokémon, me indicó con algo de frialdad. Mi personaje salió al exterior de Pueblo Paleta, quien salvo por la enorme mansión en lugar de los hogares de rojo y azul, lucía similar a la versión final de la primera generación. Recordando cómo el profesor nunca estaba en su laboratorio, no perdí más tiempo y me dirigí directo al bloque de hierba alta que conecta con la Ruta 1. Para mi sorpresa, el profesor no me detuvo, pero tampoco apareció un Pokémon salvaje. Mi personaje fue rodeado de una energía blanquecina que rápidamente inundó toda la pantalla. ¿Estás listo para hacerle frente?, me preguntó un enigmático cuadro de texto. Curioso seleccioné que sí. El juego, aún manteniendo la pantalla blanca, realizó el efecto de sonido de la cuerda huida y para cuando el mapeado regresó, me encontraba en lo que parecía ser el Monte Lunar, solo que sin ningún entrenador o Pokémon salvaje. El sitio también lucía diferente por lo que no tenía ninguna pista de cómo encontrar una de sus dos salidas. Por este motivo, pasé algunos minutos moviéndome entre un sinfín de escaleras que, en algunos casos, parecían no llevarme a ninguna parte. Eventualmente, llegué a lo que parecía ser una guarida científica en medio de la cueva, una que también mezclaba píxeles emulando ser velas a medio arder y diversos objetos cliché de la magia negra. Ante mí entonces se formó el sprite de un hombre de capa negra y un extraño rostro, el cual me retó a un combate Pokémon. Combate donde no solo descubrí que su rostro era una de esas típicas máscaras de los doctores plaga que existieron en Europa siglos atrás durante la peste negra, sino que también mi personaje contaba con un Pokémon. Uno con el nombre de Kindra, pese a ser este un Pokémon de la segunda generación. Mi teoría es que Kindra había estado en estos experimentos alfa del juego y luego descartado, ya que ni siquiera contaba con un sprite, sino que el suyo era una mezcla de diversos sprites similar a mi signo. Por su parte, este Doctor Plaga, sin nombre y con una especie de espinas a lo largo de su brazo, era el rival de mi Kindra corrupto.
Ninguno de los dos contaba con nivel alguno de combate y todos sus ataques tenían sus nombres también corrompidos con diversos caracteres similares a esa ciudad fallo de los trucos de la primera generación. Presionando cualquier cosa y viendo danzar todo tipo de animación de ataques volador, eléctricos, agua o dragón, logré derrotar primero al Dr. Plaga. Su sprite aún en el modo de combate se quedó observando al de mi personaje, y fue por medio de una voz algo distorsionada en 8 bits, que el Dr. Plaga comenzó a hablarme en un japonés bastante rudimentario. Hola. La razón por la que te habló por medio del parlante de tu consola es que has logrado activar correctamente un evento que mantuve oculto en medio de la programación de este juego. Lamento esto, pero es la única forma que tengo de protestar contra Game Freak y Nintendo. Ellos nos someten a días enteros de trabajo sin respiro alguno, y por su culpa ya he sufrido de un ataque cardíaco. Para el usuario que esté oyendo esto, o incluso para el equipo de Game Freak y Nintendo que lo hayan descubierto, aquí les dejo una pequeña sorpresa. Con cariños, firma el señor Hasagi. La pantalla entonces pasó a enseñarme, en gráficos de 8 bits, fotografías aparentemente reales de diversas criaturas, tales como una araña del tamaño de un refrigerador, devorando a una especie de explorador, al igual que un dragón volando por los cielos de una jungla de un país desconocido, hasta imágenes tomadas de una cámara de seguridad de una cabeza fantasmal flotando dentro de un centro comercial. Cuando la última imagen se me presentó, el juego se sobrecalentó y su batería hizo una diminuta implosión. Sinceramente no sé qué fue lo que presencié ni quién era este tal señor Hasagi. Pero ver esas imágenes, y recordarlas al día de hoy, me hacen sentir un fuerte escalofrío al pensar si realmente los Capsumon, o Pokémon como se los conoce ahora, son criaturas ficticias o que, sin que lo sepamos, rondan en los cielos, cuevas o las profundidades del océano de nuestra realidad.